Gloria a Dios. Bueno, luego me comprendan, la señal se ha caído, algunas veces suele suceder. Así que una vez más iniciaré diciéndote, este es la Iglesia del Aire. Este espacio, así ha puesto Dios en mi corazón llamarlo, pues está designado específicamente a aquellos que no se congregan, a aquellos que se han apartado de la iglesia y que se han apartado por cualquier circunstancia. Así que a ellos específicamente y más enfáticamente es este mensaje. Dios les quiere decir en esta hora, el fundamento lo es todo. Así que iniciaré haciéndote una comparación. Si tú tienes amor, entonces lo puedes todo. La Escritura dice que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si tú tomas la decisión de hacer algo, entonces lo logras. Si tomas la decisión de no rendirte, entonces sigues adelante, pues o mueres en el intento, pero no dejas de intentarlo. Así que el fundamento lo es todo. Cuando tú estás construyendo algo, la base que construyes es la que te guía para poder continuar y poder llegar a terminar aquella casa o aquel edificio que tú estés haciendo. Si tú estás haciendo un pozo, no harás un pozo sin una guía, debes de tener una guía. Así que la decisión, el fundamento lo es todo. Pero quiero que pienses por un momento, ¿cuál es tu fundamento? ¿Y en qué está basada tu fe? ¿Qué fue lo que te alejó de la obra del Señor? ¿Y cuáles fueron los motivos por los cuales te apartaste y te sentiste mal? Quizás te resentiste, quizás te expulsaron de una iglesia, quizás te dijeron que te marcharas, quizás pasó algo vergonzoso y no supiste cómo afrontar aquello y te apartaste. Quizás estabas al frente de un ministerio y no lograste desempeñarlo y entonces la pena te absorbió y saliste de la iglesia. ¿Sabes qué es lo que dicen las personas cuando se van de las iglesias algunos hermanos? Lo primero que se dice es que aquella persona no era madura y que por eso se ha ido de la iglesia. Casi siempre se dice que era un niño espiritual y se comienzan a hacer malos comentarios de las personas que se van. Y ese es un error y lo vamos a admitir, pues el trabajo de los pastores y de los que están al frente es ir a buscar aquellas ovejas que se han ido, pues Jesús es el buen pastor y Él da su vida por las ovejas. Sin embargo, hay algo de cierto en lo que se dice, pues es una excusa y yo lo sé, pero hay algo de cierto, pues si nuestro fundamento es Cristo, entonces no nos fuéramos. Si nuestro fundamento es Cristo, entonces no nos moverían las amenazas ni las ofensas de nadie. Así sea el pastor, así sea un sacerdote, así sea un diácono, así sea el hermano más pudiente económicamente de una iglesia, eso no nos movería. Así que Jesús quiere hablar esta noche a ti y decirte, el fundamento lo es todo. Quiero que abras tu Biblia al libro de Lucas en el capítulo número 6. El Señor Jesús viene hablando de los frutos y viene comparando al hombre con los árboles, pues hay algunas características entre el hombre y los frutos y un árbol. Pero luego dice el Señor Jesús en el versículo 46, Jesús está hablando de dos cimientos y Él dice en el verso 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y dice acá, semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento. Contra el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Jesús comienza en estas frases haciendo una diferencia entre los que profesan la fe de una manera falsa y entre los que profesan una fe con una fe auténtica. Así que Jesús comienza haciendo un desafío. Y el primer desafío que Él comienza a hacerles es, ¿por qué me llaman
Señor, Señor. No sé si te has tomado la tarea, pero las personas usan el nombre de Dios en vano y la utilizan muchas veces poniéndola en rótulos, poniéndola arriba de sus negocios, como queriendo atraer una magia que ahí llegue esa bendición. Pero ¿realmente aquella persona está creyendo en el Señor y su fe es así? ¿O sencillamente está utilizando un texto bíblico para su beneficio? Jesús les está diciendo acá, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? En pocas palabras, Él les pregunta, ¿por qué hacen eso si no son mis amigos? ¿Por qué están haciendo eso si no tienen nada que ver conmigo? ¿Por qué son tan hipócritas? ¿Por qué son tan falsos? ¿Sabe? Muchas personas utilizan el nombre de Dios, utilizan versículos, se los saben de memoria, citan la escritura de Génesis a Apocalipsis y la repiten. Algunos lo hacen en la iglesia, otros lo dicen delante de la gente, otros están en las iglesias y repiten estos textos como si fuese un amuleto. ¿No te has dado cuenta que últimamente hay claves para ser próspero? Hay claves para la sanidad, hay claves para hablar con Dios, porque están pensando que la letra muerta, sin conexión con Dios, tiene poder. Y esa es la frase que últimamente se escucha. Tus palabras tienen poder. Pero déjame decirte que Jesús está diciendo acá todo lo contrario. Él está diciendo, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. En pocas palabras, Jesús les dice, ustedes no deberían de mencionarme, no utilicen mi nombre, pues ustedes no son dignos de mencionarlo. Así que ellos no están diciendo, óigase bien, que Jesús es un demonio. Ellos no están diciendo que Jesús es una maldad, pero ellos no están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Sencillamente utilizan el nombre de Dios. ¿Sabe? No lo voy a negar, pero muchas veces nos acercamos a determinadas iglesias y a medida que vamos madurando, vamos despertando. Pero algunas veces vamos a las iglesias porque la música es suave, porque la alabanza es muy bonita, porque el predicador no regaña. Vamos a algunas iglesias porque el predicador no grita. Vamos a algunas iglesias porque es muy bonito el edificio, porque todos son amables, pero Jesús no está presente. Jesús no es alguien que esté con nosotros y en donde nosotros nos hayamos acercado a Él. Sin embargo, el vocabulario, el lenguaje, la manera de tratarnos como cristianos es algo muy fácil de adoptar, es algo muy práctico. Y es por eso que Jesús dice acá, ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿Cuántas personas hemos llegado a las iglesias porque nos ha deslumbrado? Ahora vamos a encontrar pantallas, vamos a encontrar guitarras eléctricas, vamos a encontrar micrófonos expertos, cantantes expertos, predicadores en donde no confrontan el pecado y en donde te hablan muy bonito y te mandan muy motivado para tu casa pensando en qué negocio harás o qué será tu motivación para el siguiente día. Pero no te han invitado y no te han enseñado a caminar con Dios. Y eso es lo que Jesús está hablando en esta hora. Eso es lo que Jesús dice. Dice acá claramente, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es un reproche al que está haciendo Jesús. Pues Él dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os anunciaré a quien es semejante. Jesús está hablando acá, óigase bien, de aquellos que le siguen en verdad y en sabiduría, y de aquellos que le siguen de una manera hipócrita. Así que hoy te desafío, en realidad te desafío a que puedas compararte con las características que Jesús menciona en esta hora, y que puedas examinar tu corazón si éstas han estado en tu vida. Si éstas estaban en tu vida a la hora de que tú te apartaste, a la hora que te fuiste porque te ofendieron, porque te expulsaron, porque no encontraste una solución, quiero que te compares y que lo hagas con toda honestidad y sinceridad, porque Jesús es honesto. Jesús dice la verdad y Él está diciendo, no me llamen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo. Y Él hace una comparación entre el que le sigue en verdad y con sabiduría. Y dice la primera, es muy clara,
dice el Señor, todo aquel que viene a mí. Venir a Él significa no ir a una iglesia. Venir a Él no significa unirte a una denominación. Venir a Él no significa que recibiste un discipulado y te pusiste un uniforme o una corbata. Venir a Él no significa que perteneces a un liderazgo. Venir a Él significa rendirte ante Él. Rendirte ante Jesús. Rendirte ante su sacrificio como tu Señor y tu Salvador. Porque ese es el evangelio que Jesús nos mandó a predicar. Que Él murió y resucitó al tercer día, y que en Él tenemos la vida eterna. Así que Jesús dice, todo aquel que viene a mí. ¿Qué te motivó a llegar a una iglesia? ¿Qué te motivó a asistir a una iglesia? ¿Tenías problemas en tu matrimonio y eso te motivó? Qué bueno, porque algo bueno viste en Dios, pero ¿te rendiste ante Él? ¿O solo llegaste a presentar tu petición? ¿Solo llegaste a presentar algo que tú necesitabas? Y ese es el motivo por el cual Jesús dice en esta hora, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo os digo? ¿Has venido a Él? ¿Te has rendido ante Él? Esa es la primera. Todo aquel que viene a mí. ¿Has llegado a Jesús? ¿Esa es tu confianza? ¿En Él estaba toda tu seguridad? Bueno, si esto es así, alégrate. Alégrate. Porque si eso es así, qué bueno. Dice la Escritura, el que viene a mí y oye mis palabras. ¿Eres un discípulo del Señor Jesús? Oye mis palabras. ¿Estás escuchando la palabra de Dios? Bueno, quizás no te congregas porque estás harto de la gente hipócrita. O quizás te han hecho daño, pero ¿cómo muestras tu fe? ¿Estás creciendo? ¿Estás escuchando la palabra de Dios? ¿Eres un discípulo de Él? Y si eres un discípulo de Él, entonces, ¿cómo lo demuestras? Eso no es solamente en la iglesia, porque el gran engaño de Satanás y hoy en día de muchos líderes que han engañado a las personas es decirles que les sirven a Dios, pero solo en las cuatro paredes de la iglesia, porque fuera de la iglesia, déjeme decirles, que viven como demonios, pero dentro de las iglesias cantan como ángeles. Así es la cruda realidad muchas veces en nuestro tiempo. Así que ser un discípulo de Jesús es una de las cualidades que Jesús ve en aquellos que le siguen a Él en verdad y con sabiduría. La primera es venir a Él, rendirse hacia Él. La segunda es que oye su palabra. ¿Cómo puedes saber que te están hablando realmente la palabra de Dios? Bueno, cuando se habla de la Biblia, cuando se habla del sacrificio de Cristo, cuando se confronta el pecado, cuando somos llamados a la santidad y no es una doctrina de hombre. Y una de las cosas que harás si eres un discípulo del Señor Jesús será lo mismo que hacían los discípulos, y es preguntar y comenzar a preguntar para conocer y aprender más acerca de su palabra. Pero luego dice Jesús, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Y las hace. Un hacedor es alguien que es obediente a la voluntad de Dios. Es alguien que obedece, es alguien que quiere que alguien más conozca del Señor y que conozca de su misericordia y está dispuesto a traer a otros a los pies de Cristo para que esta persona también obtenga sanidad, obtenga salvación y sea restaurado en las manos del Señor. Estas son las características que Jesús ve en un verdadero discípulo, en alguien que le siga a Él con sabiduría y con verdad. Pero Él dice, óigase bien, que el que las hace, pero dice ahí, a este le compararé de la siguiente manera. Dice, semejante es al hombre, dice aquí, que al edificar una casa cavó hondo y cavó profundo y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo moverla porque su fundamento estaba sobre la roca. ¿Es interesante? Bueno, Jesús está haciendo la comparación de que hubo alguien que ahondó, hizo el fundamento y buscó poner la solidez y la seguridad de lo que él estaba haciendo.
¿Cómo podemos nosotros saber que un avión vuela y es seguro cuando nosotros lo vemos volar de un lugar a otro? ¿Cómo sabemos nosotros que un cristiano es cristiano cuando a pesar de las dificultades se mantiene en pie? Déjame decirte que ambos, tanto como los hipócritas y los que no son hipócritas, construyen una casa. Ambos se esfuerzan por tener una apariencia de cristiano. Ambos se esfuerzan por edificar exteriormente una apariencia y edifican una casa. Algunos tienen ministerios, algunos tienen años en la iglesia, pero cuando vienen los problemas, es entonces que se conoce el verdadero fundamento de un cristiano. Es ahí en donde se ve la raíz. Cuando dice acá el fundamento, está hablando también de una inundación, que en determinado momento podía subir el agua. Podrías estar viviendo en una colina, podrías estar en una montaña, pero si esa agua baja por determinado lugar y pasa por esa casa, si esa casa tiene un fundamento sólido, no será movido. Así que de lo que está hablando acá no es que se equivocaron a la hora de construir muy cerca del río. Lo que está diciendo acá, que una verdadera casa tiene un fundamento y que a la hora de venir la tempestad, ésta resistirá. Amigo, ¿dónde fundaste tu casa? ¿Dónde está fundada tu fe? ¿Qué fue lo que te motivó a apartarte del Señor y de sus caminos? Sé que hay muchas iglesias en donde se han equivocado y quizás te han herido y te han tratado mal y te han dicho cosas que ni los impíos quizás te pueden decir. Pero déjame decirte que tu fe no está en el hombre. Tu fe no está clavada ahí. Tu fe está en la cruz de Cristo, porque ahí está tu seguridad. Y es que Jesús es muy claro en decir, y Él habla muy claramente sobre el verdadero creyente. Es este que se rinde ante Él. Es este que se convierte en su discípulo y es este que se convierte en un hacedor y en un obediente. Y a este le compara como un hombre sabio. Sin embargo, a los otros no los ve como sabio, los ve como hipócritas, los ve como falsos. Y quizás tú los identificas, pero déjame decirte que el hipócrita y el sabio siempre adoran a Dios, pero Dios se agrada de uno de ellos. Y es por eso que el Señor Jesús se quiere decir ahora, ¿dónde está tu fundamento? El fundamento lo es todo. ¿Eres alguien que ha venido a Cristo realmente? ¿O que solamente llegó a una iglesia por apariencia, por buscar algo a cambio? ¿Eres alguien que oye su palabra? ¿Que presta atención a lo que Dios dice en su palabra? ¿Que no se deja llevar por cuentos, sino que va y lee su palabra? ¿Eres alguien que realmente escudriña? Y tercero, ¿eres un hacedor de su palabra? ¿Practicas su bondad? ¿Practicas esto? ¿Eres obediente a la voluntad de Dios? Y es por eso que dije al principio, hay personas que cantan como ángeles en la iglesia, pero viven como demonios fuera de las iglesias. Dios quiere decirte que si tu fundamento estaba basado en otras cosas, es por eso que caíste. Es por eso que todo aquello que habías fundado se cayó, se destruyó. Todo aquello que habías edificado se vino abajo porque llegó la prueba que en algunas veces nos llega. Y esa prueba demostrará y verá y saldrá a la luz aquello que realmente hay dentro de nosotros. En esta hora solo quiero invitarte a que puedas reflexionar, a que puedas examinarte si estas son las cualidades que te acompañaban a ti, si estas son las cosas que realmente estaban dentro de tu vida cuando estabas ardiendo y cuando estabas enfrente, cuando estabas en el campo de batalla espiritual. Si estas cosas estaban y hubo algo más que yo desconozco, el Señor Jesús te quiere decir que si tú te mantienes, Él te ve como alguien sabio. Él te ve como un verdadero creyente, pero será necesario que como todo un discípulo pueda mostrar quién es. Sabes, muchos esperan hasta el último momento para poder decir que son creyentes, pero no esperes el último momento. Dios te está llamando en esta hora a que examines tu vida y que veas el fundamento que tienes sobre tu vida. Y aquellos
que toman falsamente el nombre de Dios, Jesús hoy les dice, ¿por qué me llamáis? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Quiero orar por ti. Quiero que puedas ponerte a cuentas con el Señor, que puedas pedirle perdón y que puedas entregar tu vida a Él y depender de Él. Que sea Él quien obre y que tu fe esté fundada en Cristo, porque Él es la roca y Él es, óigase bien, el fundamento de todo creyente. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nos acercamos ante ti en esta hora. Padre, a través de tus palabras nos muestras que el fundamento lo es todo, Dios. El fundamento es la clave para poder sobreedificar y crecer, Señor. Si nosotros no tenemos ese verdadero fundamento, entonces todo aquello que se ha construido caerá en determinado momento. Hoy te ruego, Señor, por aquellos que puedan escuchar este mensaje y que puedan tener esa sensibilidad y en donde tu palabra pudo haber llegado, porque puedas examinar su corazón. Y que si ellos se arrepienten, Señor, si ellos te piden perdón por su falta, Señor, te ruego que tomes a bien tomarles una vez más y restaurarles. Padre, sé que tú eres muy respetuoso. Sé que tú, oh Dios, no rechazas un corazón constricto y humillado, pero que tampoco intervenirás ni intervendrás si nosotros no nos acercamos a ti, Señor. Padre, escucha la oración. Oye, oh Dios, ese sentimiento que está ahí, reconociendo su falta y su error, Señor. Te ruego, Padre, que aquellos que tenían su fe basada en los hombres, les puedas perdonar ante esa súplica. Te ruego, Señor, que aquellos que estaban basados, oh Dios, en la apariencia de una iglesia, en una denominación, te ruego, Señor, que les perdones, que les ayudes a poder continuar por el buen camino y que ellos puedan ser tomados como creyentes sabios y verdaderos, viniendo a ti, escuchando tu palabra y siendo hacedores de tu palabra. Padre, te ruego en el nombre de Cristo por aquellos que estamos en la obra, que predicamos, que anunciamos tu evangelio, que no tenemos un grado dado por los hombres, ni un nombre, ni un renombre. Que nos des siempre, oh Dios, la humildad para poder llevar tu palabra, pero sobre todo, Señor, que nos ayudes a sobreedificar sobre ti, sobre esa roca, para que cuando vengan los problemas estemos firmes y estemos confiados y seguros y que no haya una ruina, Señor. Gracias. Gracias porque hasta este momento nos has acompañado y nos has guiado. En el nombre de Cristo, oh Dios, te damos las gracias. Amén y amén. Amigo, hermano que estás ahí, te invito a que puedas hacer las paces con Dios y que puedas examinar tu fundamento. Y si estas características están en ti aún vivas, pero solo te has apartado por un momento, te pido, te animo y te insisto a que puedas buscar de Él y avivar esa llama para ser un verdadero discípulo, un hacedor de su palabra, y que a la hora de venir la prueba encuentres ese fundamento y ese alimento para seguir adelante. Espero poder verte el próximo martes y seguir con este espacio, la Iglesia del Aire. El eterno Dios les bendiga y haya misericordia sobre cada uno de nosotros. Bendiciones. Saludos a quienes están ahí. Creo que está a mi hija, mi esposa, a Alejandro, nuestra hermana Tere, creo también. No alcanzo a leer todos. Bendiciones a cada uno de ellos. Buenas noches.